Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que me escuchen bien y que se vea bien. Ya me dirán si es que todo va bien o no. Espero que estén muy bien. Les mando un saludo. El día de hoy, jueves 9 de julio. En realidad, este mes se pasaron los primeros 9 días muy rápido. No sé qué opinarás. El día de hoy tengo pensado compartir con ustedes información sobre las cooperativas de crédito. Quiero que hablemos de este tópico. Creo que si no sabes qué son las cooperativas de crédito, cómo funcionan, no vas a entender bien de lo que trata Metallicus, porque una cosa es su tecnología, una cosa es la tecnología de Metallicus y otra cosa es las cooperativas de crédito que Metallicus se está aliando con ellas. Tú sabes, hay 67 cooperativas en programa piloto de moneda estable, más de 1000 cooperativas a través de ligas y cooperativas individuales que están en el programa de innovación bancaria de Metallicus. Entonces, ¿por qué hay una relación tan estrecha? ¿Por qué pareciera que son uña y mugre? Y eso es lo que vamos a tratar de descifrar el día de hoy porque tenemos que entender todos los aspectos para tener una visión integral del proyecto. Y es esencial de que entiendas de que esto es beneficioso para Metallicus. Por algo es la única capa cero regulada nativamente para instituciones financieras y es algo muy potente en arquitectura, en tecnología. Sería la última tecnología Metallicus. Entonces como que crea una especie como de cortocircuito que no se entiende porque si es que tiene tan buena tecnología no se alía con los más grandes. ¿Por qué no está con los más grandes? ¿Por qué JP Morgan y los grandes bancos no están con Metallicus? Y eso tiene una explicación que ya lo hemos dicho, ¿cierto? Yo ya te he dicho por qué pasa eso y ahora vamos a hacer un repaso de todo, ¿cierto? La idea es que hablemos de las cooperativas, tengo una presentación y al mismo tiempo chateemos para tener interacción. Entonces, si salen preguntas relacionadas con lo que estamos hablando, eh, por mí, perfecto para dejar el video más claro, ¿cierto? Si hay dudas, déjala, entonces así todos aprendemos con tus preguntas. Entonces, como te decía, para que quede claro, ¿por qué Metallicus no va a partir con los grandes players de Wall Street? Esto es muy fácil de entender. Los grandes bancos de Wall Street, la mitad de sus ingresos es por intermediación. La mitad de sus ingresos es muchísimo, la mitad de su negocio. Actores como JP Morgan, por ejemplo, viven de la intermediación. Por administrarte, por custodiarte, por fees que te cobran de sus sistemas, ¿cierto? Y aparte que muchísimos de estos grandes bancos son bancos corresponsales, es decir, son bancos de otros bancos. Y al final, por ejemplo, las cooperativas tienen que usar los servicios de estos grandes bancos, que son los grandes intermediarios. Las cooperativas no son grandes intermediarias. Entonces, hay un tema que es desigual, ¿cierto? El poder adquisitivo, por así decirlo, el dinero que tienen los grandes bancos y el dinero que tienen las cooperativas. Vamos a saber números, entre otras cosas que vamos a ver. Entonces, esta disparidad que existe entre los grandes bancos y las cooperativas está dada por el modelo del sistema financiero que, como ya sabrán, ¿cierto? Cambió el 71. El 71, cuando abandonamos el patrón oro, todo el sistema colapsó en el sentido de que el activo puente es la parte más importante de todo el sistema financiero. Entonces, si tú cambias cómo funciona el activo puente, todo el sistema cambia. Entonces nacieron los intermediarios, como yo ya te expliqué, el mercado de Forex, de bonos, el oro especulativo, etcétera. Entonces, ¿quiénes fueron los que más se beneficiaron de toda esta intermediación que nació? Los grandes bancos. Porque ellos tienen el 50% de su negocio, de su ingreso, es eso. Entonces, lo que pasa, y a los que están en mi Patreon estarán más claros que esto, que los demás quizás, es que Metallicus tiene una tecnología de último nivel para banca que involucra eliminar a todos los intermediarios, a todos los
que en algún momento ayudaron a las cooperativas de crédito porque tenían la tecnología, podían pagar las regulaciones más caras. Hay regulaciones específicas que son muy caras. Entonces solo unos pocos las pueden tener y esos actúan como intermediarios entre los pequeños y la regulación. Entonces, imagínate, el cumplimiento en Metal Blockchain está en la cadena de bloques. Eso lo expliqué, saqué un video el día miércoles, está ahí en mi Patreon. Y vimos que Metal Blockchain es la única blockchain del mundo que tiene regulación, cumple con la regulación a nivel nativo. Por defecto, nació, es de fábrica Metal Blockchain con regulación nativa. Es la única blockchain en el mundo que tiene esto. Expliqué los otros proyectos, cómo funcionan, cómo cumplen con la regulación. No nacieron con la regulación, sino que se adaptaron a través de enmiendas, a través de proveedores externos, otros, ahí depende de cuál proyecto hablemos. Es como cumple la regulación, pero Metal Blockchain sería el único que lo tiene propiamente en la cadena de bloques y por lo tanto la regulación en última instancia depende de la red de validadores. Y bueno, y Metal también sería la única blockchain que cumple con ISO 20022 a nivel nativo también. Y que también en última instancia depende de la red de validadores. Entonces, Metal Blockchain elimina todos los intermediarios, amigo. Imagínate, cualquier tipo de intermediario no existe dentro de la red de banca digital. ¿Bien? Entonces, ¿cómo los grandes bancos, explícame tú, van a querer unirse con Metal si no pueden seguir con su negocio dentro de la arquitectura blockchain que creó Metal? Nadie se dispara a su propio pie. Todos preservan sus propios intereses. Entonces, los grandes intermediarios se unen a proyectos que les permitan seguir siendo intermediarios. Y eso también te lo he explicado, ¿cierto? Por eso dentro de el ODL, el On Demand Liquidity, los exchanges están en su salsa, ¿cierto? Porque pueden seguir ahí haciendo como market makers, pueden seguir cobrando fees, participar de la intermediación, porque dentro del ODL hay muchos intermediarios. Así funciona, así lo crearon, ¿cierto? Entonces, ellos no quieren nada con Metal Blockchain. No, no les conviene, es el enemigo. Y no es que solo Metal Blockchain sea su enemigo, ¿cierto? En este esquema general de las cosas, sino que entre Wall Street y las cooperativas de crédito hay una guerra. Literalmente una guerra. De lobby, de regulación, de tratar de perjudicar a las cooperativas. ¿Por qué quieren los grandes bancos perjudicar a las cooperativas? Esto yo ya lo he hablado en otros videos, más que todo privados de la comunidad, pero no he hecho un resumen, un macro resumen. Entonces, esta es la ocasión, bueno, y tampoco nunca había hablado de este tema abiertamente aquí en YouTube. Y también es interesante de que la gente en YouTube entienda esto, porque hay muchísima ignorancia. O sea, imagínate, de quienes estudian el sistema financiero, ¿cuántos estudian a las cooperativas? Nadie. ¿Quién estudia las cooperativas, amigo? Nadie entiende lo que son. A rasgos generales. Tú sabrás quizá algo ya, eh, pero en líneas generales la opinión pública no considera las cooperativas, es como que no existen, porque son pequeñas, ¿cierto? Porque son insignificantes y que en cierta parte tienen razón. Las cooperativas de crédito en ciertos sentidos son muy pequeñas, pero en otros sentidos son muy potentes, como vamos a ver. Tienen cosas buenas y tienen cosas malas, pero las cosas que tienen malas es por el diseño que tenemos al día de hoy. La moneda puente es inestable al día de hoy, el dólar es inestable, tiene una volatilidad el dólar, ¿cierto? Desde que abandonamos el patrón oro, eso benefició a los intermediarios, benefició al Wall Street, y Wall Street hizo lobby en contra de las cooperativas. Entonces, como te digo, hay de verdad una guerra. ¿Por qué? Porque las cooperativas no pagan impuestos federales a la renta, no tributan como los grandes bancos. Entonces los grandes bancos, celosos de esto, hacen todo lo posible por quitarle este beneficio tributario que creo que viene del 37, viene de la época Roosevelt. Vamos a ver ahí históricamente de dónde viene. Entonces, este tema es demasiado apasionante porque ahí entiendes que hay una parte del sistema financiero que no manejas, que son las pequeñas cooperativas, ¿cierto? Que están ahí olvidadas, pero que van a ser muy importantes ahora porque pasa de que la tecnología blockchain pura como la que tiene Metal, que es libre de cualquier tipo de intermediario y cualquier capa externa, de algún tipo de proveedor de cualquier cosa, de regulación, de ISO, de lo que sea, de custodia, de cualquier cosa. Em, las cooperativas, como comparten esto mismo que tiene Metal, que no son intermediarios, las cooperativas no son intermediarias, las cooperativas son propiedad de sus miembros,
Tú cuando depositas en una cooperativa dinero, eres dueño de la cooperativa. Tú cuando tienes una cuenta en el Banco Santander, no tienes ninguna propiedad sobre el Banco Santander. ¿Me explico? Tú para ser propietario del Banco Santander tienes que comprar las acciones de este banco. Entonces, así puedes ser propietario de Banco Santander, pero no a través de una cuenta corriente. Y esta es la lógica que hay diferente en las cooperativas de crédito. Tú eres dueño de esta infraestructura porque estás depositando fondos aquí. Y son esos mismos fondos los que se ocupan para prestar a los demás. Eso así nació, ¿cierto? Vamos a ver la evolución. Nació con unas personas colocando de su propio dinero y después se institucionalizó, Estados Unidos lo aprobó como instituciones reales. Em, entonces, vamos a ver aquí las preguntas. Hola Alan, ayer vi un lead pasado y mencionaste que XPR no necesita subir de valor necesariamente para funcionar, que si tendría demasiado uso y demanda, podrías ahondar de eso del precio. Es que, como te digo, el tema es que XPR no tiene que valer, no sé, $100 para cumplir algún tipo de rol. El rol que ocupa lo cumple valiendo lo que vale ahora, un dólar, da lo mismo. No tiene que subir de valor para cumplir cierto rol específico. Bien, ahora, considerando de que solo hay una cantidad limitada de XPR y que eventualmente XPR es un combustible para ocupar la red, que va a ser por definición la red que más se va a ocupar, porque ahí están las aplicaciones DeFi, el retail y las instituciones todas juntas, todos juntos. Em, Como hay una cantidad específica de XPR y tiene una inflación controlada, eso va a hacer que el precio suba, evidentemente, porque si el recurso es escaso, por diseño lo es, y su demanda sube constantemente, el precio va a subir. Pero no es que... eh, ya. Y aquí sí hay un punto, ¿cierto? Si XPR vale, no sé, $1, eso quiere decir de que van a tener que ajustar los planes de recursos, entonces el plan de recursos más caro ya no va a valer 100.000 XPR, por ejemplo, va a valer menos. Entonces permite de que más participantes puedan comprar planes de recursos con los mismos tokens existentes y beneficiando igualmente a la red, porque al final lo que importa es que ese XPR se quema. Entonces, sí y no, ¿cierto? Como comentando lo que tú me dices, no es necesario que tenga un precio específico, pero al mismo tiempo si tiene un precio, en este aspecto, como te digo, sí cumple una función extra que sería como albergar a más participantes, porque tendrían que modificar los planes de recursos. Creo que Metallicus se fusionará con alguna compañía importante en breve para crear un gigante. Marshall Gender me dio un like en X cuando puse eso precisamente. Ahí veremos qué es lo que pasa con Metallicus, ¿cierto? Una cosa es Metallicus, otra cosa es Metal Blockchain. Metallicus como empresa puede crear asociaciones, puede comprar otras empresas, puede fusionarse. Una fusión de empresas es algo que existe. Entonces, eso en el mundo empresarial es posible, ¿cierto? Otra cosa es que Metal Blockchain como infraestructura no puede pasar de mano así como así, ¿cierto? Están los tokens que son públicos, las instituciones solo lo pueden comprar para un uso en específico, no para especular. Nosotros tenemos en ese sentido mayor ventaja porque sí podemos especular con estos tokens, pero una institución propiamente tal no. Entonces, sí podría llegar a pasar que Metallicus se fusionara con otra empresa o algo así, pasar a nivel empresarial. Yo siempre que hablamos de algo así, yo igual siempre pienso en RippleNet, porque al final nosotros lo que hemos estudiado a fondo Metal Blockchain sabemos que Ripple está detrás de Metal, entonces hay demasiada evidencia que demuestra aquello, ¿cierto? Entonces, todo es posible. Muchas veces hemos especulado que Ripple va a tener una subred en Layer 0, que podría llegar a tenerlo, porque Metal se especializa en sacar máquinas virtuales de la Layer 1. Entonces, en algún momento podrían sacar una XRP Virtual Machine y Ripple tener una subred dentro de Metal para ser interoperable con el resto de los integrantes de la red de banca digital y poder tener interoperabilidad con FedNow, porque la única blockchain propiamente tal que tiene interoperabilidad con FedNow es Metal. Eso también lo dejé claro en el video que sacamos el miércoles, que por eso tiene los 4 certificaciones Metal Blockchain, porque, bueno, como cumple con la regulación nativamente, ISO 20022 nativamente, es la única capa cero para instituciones financieras, tiene el último mecanismo de consenso, tiene la arquitectura de sus redes, tiene la tecnología de las máquinas virtuales en Layer 0,
Todo eso fueron los factores al final determinantes para que la Reserva Federal certificara a Metallicu y ahora Metal Blockchain es interoperable con FedNow. Todos aquellos que tengan una subred dentro de Metal van a poder liquidar en dólares a través de FedNow. Em, entonces, no me acuerdo por qué partí hablando exactamente. Es mucha información, como te darás cuenta. Entiendo, pero aún sigue siendo a nivel Estados Unidos el pastel para Europa ya sé cómo entraría a formar parte. Es que lo que pasa es que, a ver, aquí hay algo que entender bien importante, que cuando hablamos de qué activo puente se va a ocupar en el mundo, cuál va a ser el Fénix, que yo ya tengo mi opinión, te la he compartido, esa decisión queda en manos de los países. Ese tema es un tema netamente de países. Entonces, ¿cómo se va a determinar el nuevo orden económico que vamos a vivir? Ya tenemos experiencias en la historia reciente, ¿cierto? Con Bretton Woods, o después de una guerra que los países se sentaron a hablar, y The Phoenix en el 88 nos decía que algo parecido tendría que pasar con una crisis, algún problema económico importante para que los países también nuevamente se volvieran a sentar a hablar y quizá plantearse renunciar a la política monetaria, que es lo que nos tiene jodidos, y a que cambiemos el activo puente, que ya no sea el dólar. Entonces, esta discusión tiene que ver con un aspecto geopolítico al final. ¿Cómo se va a determinar cuál es el próximo activo puente? Algo en que los países tienen que ponerse de acuerdo y que no se va a decidir porque un banco ocupa cierta red o otro banco ocupa otra red. Eso te puede dar ciertas pistas para dónde va la cosa, pero lo más importante yo creo que es entender cuál es la arquitectura que tiene que tener el Fénix, que sale descrito ahí en The Economist. Eso te lo dice todo, ¿cierto? Va a ser una canasta de monedas nacionales. Pero es evidente que es la base del sistema financiero si no hay otra capa cero regulada. Que es lo que he dicho muchas veces, ¿cierto? No tiene sentido que hayan dos tableros del juego. Entonces, Metallicus se está asegurando con Estados Unidos. Eso es lo que pasa. Con el sistema interno de Estados Unidos de las cooperativas. Las cooperativas van a tener mucho éxito por su modelo que no tienen fines de lucro. ¿A qué te suena eso, el no fin de lucro de las cooperativas? Al fin del lucro de la moneda puente, que es la base del sistema, ¿cierto? Lo más importante del sistema, como digo, es la moneda puente. Y que el Fénix va a eliminar el lucro de la moneda puente para que tenga estabilidad el activo puente, como lo tenía antes. Entonces, fíjate cómo riman las cosas. Esta tecnología de Metal evita el lucro porque elimina los intermediarios. Las cooperativas de crédito son sin fines de lucro. El Fénix tiene que eliminar el lucro de la moneda puente para que sea estable y haya estabilidad en los mercados financieros. Tiende todo lo mismo. Está todo concatenado y apunta al mismo objetivo. Entonces, esto es, como te digo, ¿cierto? Se parte con Estados Unidos y tienes que ver el papel que está jugando Estados Unidos, como ha dicho que quiere apropiarse de Groenlandia, de Canadá, como mandó no sé cuántas tropas a Venezuela ahora con el terremoto, que fue un terremoto bastante sospechoso por lo que hemos visto, cierta información por ahí. Entonces, fíjate, Cuba renunció al comunismo, va a permitir la banca privada, dijo que ya públicamente de que los precios fijados por el Estado no sirven. Entonces, fíjate cómo América va a ser solo un bloque, cómo Europa es de Estados Unidos, cómo Estados Unidos estruja a Europa, es como una alcancía, les vende energía cara, los tiene sin ejército, dependiendo de la OTAN, dependen del G7. Eh, entonces, eh, ¿por qué quiero que te fijes en eso? Porque al final, el hecho de que podamos tener un activo puente compartido entre todos va a acelerar esta unión, esta, claro, unión entre diferentes estados
y de diferentes lugares, ¿cierto? Que al final, a través de una unión monetaria, van a ser una sola cosa. Van a ser el sector del Fénix, como algo así decía la revista The Economist. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito porque ya han pasado 20 minutos y no hemos avanzado mucho aquí con la presentación que digamos. Ya sigo con sus consultas. Tenemos aquí las cooperativas de crédito, el sistema financiero paralelo que Wall Street quiere eliminar, o que quería eliminar porque ya no lo logró, ya no se logró. ¿Y por qué Metallicus es su mejor aliado? Bien, esto todavía no lo publico. En mi página web pueden encontrar mis últimas publicaciones. Esto tengo que revisarlo todavía. Usualmente reviso como unas 5 veces algo antes de publicarlo. Ahora no tuve mucho tiempo, entonces es lo que tenemos por el momento, así que no es la versión definitiva. Nacieron hace más de un siglo porque los bancos negaban crédito a las personas de recursos modestos. Esto sigue pasando. Esto sigue pasando muchísimo. Hoy son el sistema financiero alternativo más grande de Estados Unidos y siguen bajo ataque. Aquí algunos datos, son 144 millones de miembros en Estados Unidos, llegan a muchísimas personas. Recuerda que el norteamericano promedio, el estadounidense promedio, está quebrado, está mal. ¿Cuánta gente no vive en autos? Está sin casa. Imagínate el problema para encontrar un trabajo también, que es terrible. Entre muchas otras cosas, ¿cierto? La crisis de drogas que existen, en fin, están muy mal, están jodidos el pueblo estadounidense a líneas generales. Entonces, 144,7 millones de personas en Estados Unidos, 2,43 trillones en activos totales que gestionan las cooperativas. Son al día de hoy 4.287 cooperativas activas. Vamos a ver que este número antes era muy superior. Eran, si no me equivoco, superior a los 20.000 cooperativas, las que existían antes de que abandonáramos el patrón oro. Hasta el 69, ahí te voy a mostrar los datos, es que el patrón oro afectó a las cooperativas, como no la iba a afectar, ¿cierto? Tiene todo el sentido para que entiendan bien las cosas. Entonces, bajaron muchísimas, había un declive como del 80% en las cooperativas totales. Esto debiera subir, porque como te he mostrado en otras noticias dentro de la comunidad, están sacando nuevas leyes para permitir de que cooperativas grandes sean como tutores de las cooperativas pequeñas y que las cooperativas, que sea más fácil regulatoriamente hablando, sacar una cooperativa de crédito. Entonces, yo siempre le he dicho, si tú tienes los tokens de Metallicus, eventualmente, dependiendo de qué quieres hacer con esos tokens, de cuántos tokens tengas, etcétera, podrías abrir una cooperativa de crédito en Estados Unidos y ser parte de la red de banca digital porque vas a tener los tokens de infraestructura que van a ser quizás los más caros de conseguir. Quizás el tema regulatorio sea muchísimo más fácil de sortearlo. Y con la tecnología de Metallicus te ahorras muchísimos gastos en regulación, en cumplimiento, en pagarle a proveedores externos de todo tipo. Entonces, es un, es un win-win para las cooperativas, las tecnologías de Metallicus, es otro nivel. 115 años de historia, vamos a ver bien la historia. Acá partimos con el origen para que nos quede bien en claro cuáles son los principios y los padres fundadores del movimiento. Y esto me sorprendió, que el 95% de participantes FedNow son cooperativas y bancos comunitarios. Esto es bastante importante. Voy a estar dándole una vuelta más a esto porque recuerda que los integrantes de la red de banca digital van a ser interoperables con FedNow. Y recuerda de que en los otros mecanismos de liquidación en dólares, 24/7, que sería la red de RTP, de The Clearing House, que The Clearing House es propiedad de los grandes bancos de Estados Unidos, los grandes intermediarios, los enemigos de las cooperativas. Entonces las cooperativas se están yendo y los bancos comunitarios hacia FedNow, que depende al final de la Reserva Federal, no de los grandes bancos. Bueno, la Reserva Federal en última instancia al día de hoy sí, los grandes bancos son dueños de la Reserva Federal. Entonces, están en ambos lados, como te das cuenta. Es algo muy loco. Entonces, eso, vamos aquí viendo los comentarios. Aquí, se me va a... Voy a estar viendo mi video, va a haber un bucle, como se dice. Buenas tardes, amigos. Alan, ¿sabes si una mutual local creando una LLC en Estados Unidos con licencia MCB, siendo una institución financiera no bancaria regulada,
Bajo el avance Crazy Act podría entrar al programa de Metallica. Joder, amigo, qué nivel de pregunta. Me dejas totalmente sin palabras. No tengo ni la menor idea. Pero qué gran pregunta, amigo. Eh, no, no tengo idea. Voy a copiar tu pregunta. Tú siempre haces buenas preguntas en todo caso. Pero la voy a guardar porque me dejaste loco. Y yo siempre les digo que yo también aprendo de ustedes. Buenas a todos. ¿Por qué no se puede hacer staking con Metal? ¿Será solamente para la Unión Europea? ¿No has podido hacer staking con Metal? Alan, ¿viste la última entrevista de Fran Massa con Christopher Kovacs? Vi un clip. No tenía mucho, no me he metido mucho a Twitter porque he estado centrado más en sacarle estas últimas publicaciones que están. No tengo por qué meterme a Twitter para estudiar eso, ¿sabes? En el sentido de que tengo tiempo limitado, entonces estoy centrado trabajando en estos artículos, tratando de explicarle por qué Metal es tan importante. Entonces, eso hace que necesariamente no pueda mirar tanto Twitter. Entonces, tengo ahí una deuda con Twitter. Desde si mis Patreons se habrán dado cuenta hace como 2, 3 semanas que no hago un directo así como viendo noticias, porque estamos viendo temas más macros, más importantes, para entender bien el panorama. Entonces, las noticias son importantes, sí, pero tenemos que entender el programa, el panorama a nivel general. Entonces, en eso me he estado enfocando estos últimos días, estas últimas semanas, desde que empezamos a hablar de que el metal dólar es el Fénix. No he parado de tener ese enfoque y creo que está bien porque, o sea, todos pueden meterse a Twitter, ver las noticias que están ahí, ¿cierto? Pero esta información que yo saco así como estructurada y como la presento no está en otro lado. Entonces, eso. ¿Por qué no se puede hacer? Ya eso ya lo leí. ¿Tu opinión sincera de XRP va a valer mucho o cómo la ves? Bueno, yo primero que todo, para ser totalmente sincero, yo no soy holder de XRP, así es que en ese sentido no tengo ningún interés en que le vaya bien o que le vaya mal. Me da un poco lo mismo porque no es un proyecto que yo esté apoyando ni invirtiendo en él, ¿sabes? Como que me importa cómo le vaya a Solana o cómo le vaya a cualquiera, me da lo mismo, ¿sabes? Sin perjuicio de aquello, tengo mi opinión con relación a XRP, evidentemente, porque yo antes era holder de XRP. Siempre he dicho que XRP es como el segundo año de la universidad. Siempre lo he dicho, ¿cierto? El tercer año en Metallicus, el primer año en BTC y Ethereum. Entonces, siempre tenemos que estar estudiando la XRP Ledger porque es como estudiar matemática uno, porque es un básico. No puedes pasar a matemática 2 si no sabes matemática uno. Entonces no puedes entender bien la arquitectura que tiene Metallicus si no entiendes bien la arquitectura que tiene XRP, ni BTC, ni Ethereum. Del contraste de la información es donde nacen eh, lo más interesante, diría yo. Em, y lo que pasa es que la gente que no tiene el conocimiento de Metallicus al final no puede sacar las mismas conclusiones que nosotros. Bien, eso es lo que pasa. Y todos deberían estudiar Metallicus, todos los que están interesados en aprender del sistema financiero en la cadena de bloques, todos aquellos que les interese la regulación on-chain, las cadenas reguladas, todos ellos deberían estudiar Metallicus, luego de estudiar XRP. Especialmente si estás metidos en XRP, si estás invirtiendo ahí. Si estás invirtiendo en Ethereum también. En fin. Entonces, mi opinión sincera es que no va a ser el activo puente. Tiene muchísimos problemas para ser el activo puente. Entonces, como no va a ser el activo puente, va a tener otra función al final esa cadena. Va a ser de tokenización. Aparte, RippleNet como proveedor de un servicio con permisos, ¿cierto? Tú tienes que pagarle a Ripple para meterte adentro de ahí, ocupar el ODL, ocupar sus servicios. Ahí tiene una fuente de ingreso Ripple. Em, entonces, lo veo como eso, es como una red permisionada de liquidación para instituciones financieras, RippleNet, que ocupa un mecanismo híbrido para hacer la liquidación entre divisas, que sería el on-demand liquidity, donde hay mucho intermediario y está XRP cumpliendo una función por un par de segundos. Entonces,
No, yo creo que no va a ser el activo puente y tampoco puede ser la base del sistema financiero, como no es que lo digan los influencers directamente, pero es lo que se entiende de las cosas que dicen. Porque la base por un tema de arquitectura, por un tema de lógica, es la capa cero. Y la capa cero es Metal. Y es quien cumple, es la única blockchain que cumple con la regulación nativamente. Está hecho para eso. Es, es un auto de carreras de Fórmula 1 hecho para correr en la Fórmula 1. Y es el único que hay. No hay otro que sea así. Eh, entonces, siendo Metal la base del sistema financiero, XRP Ledger sería un satélite dentro de Metal. Metal sería como el planeta, ¿cierto? Y los satélites son la otra Layer 1. Y al final, Metal es la capa de interoperabilidad. Las Layer 1 tienen ese gran problema que no pueden interoperar, están llenas de puentes, de oráculos, y esos son todos puntos de fallo. Y aparte que esas cadenas públicas nativamente no cumplen con la regulación, entonces la liquidación no puede pasar directamente en la cadena pública para una institución porque no cumple con el acta de secreto bancario. El acta de secreto bancario involucra que haya un KYC, ¿cierto? Y involucra también de que haya entornos privados. Yo sé que, bueno, eso. Iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Entonces, esa es mi opinión al día de hoy. Esa es mi opinión. Puede ocurrir que XLM suba uno y dejen fijado el precio allí para adoptarlo como el Fénix. Eso es lo mismo que hacen con el dólar al día de hoy, Luisa. Al dólar, los bancos centrales tienen que estar comprando y vendiéndolo para estar dentro de cierto límite. ¿Eso ha funcionado? No, no funciona porque de repente llega alguien y compra muchísimo. O hay tema, inicia una guerra, ¿cierto? El dólar sube. Hay muchas formas de hacer que el dólar suba. Desde Estados Unidos se la sabe por libro. Y pasa lo mismo. ¿Cómo vas a fijarlo a XLM en un precio de uno si no tiene un mecanismo nativo la red para eso? Son activos volátiles, no fueron pensados para estabilizarlos en uno. Lo podrías hacer con bot de trading, pero eso lo podrías reventar fácilmente también. Tiene que ser por estructura estable el activo puente. Y esa es la característica que tiene el Metal Dollar. Por estructura, por diseño, por un mecanismo nativo, siempre va a valer uno. No por un parche, no por una esperanza posterior de que, ¿qué pasa si? No. Las cosas, el Metal Dollar fue creado para ser el Fénix. Eso es lo que pasa, ¿cierto? XRP no fue creado para ser el Fénix. Se le atribuyó la función de activo puente después por RippleNet. En cambio, el Metal Dollar nació con esa función. Y esa es la gran diferencia, amigos, de cuando ocupamos algo que, de eso se trataba el artículo del día miércoles, cuando ocupamos algo que nació para, cumple bien su función. Tiene integridad estructural que se llama. Que eso viene de la ingeniería, ¿cierto? Que tú cuando creas un puente, lo creas con integridad para que soporte no sé cuántas toneladas, soporte los vientos, etcétera. Pero si ocupas algo que no nació para y lo adaptas a, eso no va a tener integridad estructural porque no fue pensado para esa función. Eso aplica en todas las cosas. Hola a todos. Entonces vamos a partir ahora con la historia. Vamos a empezar a leer un poquito de historia. El origen de las cooperativas de crédito. Esto yo no lo tenía muy en claro. Así es que me gustó mucho saberlo. Cuando los bancos negaban el crédito, ¿por qué nacieron las cooperativas? Las raíces del movimiento cooperativo de crédito moderno están en la Europa del siglo XIX. En Alemania, en particular, Hermann Schulz Delitzsch, no sé si lo pronunciaré bien, y Friedrich Raiffeisen establecieron los principios fundamentales que aún rigen a la mayoría de cooperativas del mundo. Los miembros son los dueños. Los préstamos se destinan a propósitos productivos y el carácter del prestatario importa más que su capacidad de pago. Ojo, porque en una cooperativa se presta el dinero de los propios miembros, que era lo que yo te decía. Entonces, no es tanto como, oye, ¿me puedes pagar el dinero que te voy a prestar? O yo te explico para qué quiero el dinero. O, mira, tengo la idea de colocar una panadería de barrio. Quiero ser mi propio jefe, tener esta panadería para poder sustentar a mi familia, no sé. Necesito un préstamo
médico para costear una enfermedad de un familiar, etcétera. Entonces, en 1901, el periodista y taquígrafo del Parlamento canadiense Alphonse Desjardins organizó la Caisse Populaire de Lévis en Quebec, la primera cooperativa de crédito en Norteamérica que nació en Quebec en 1901, hace más ya de 100 años, 125 años. La motivación fue directa. Los prestamistas cobraban tasas abusivas a las familias trabajadoras porque los bancos las ignoraban. Y como yo te decía, esto sigue pasando al día de hoy. O sea, por lo menos acá en Chile, muchísima gente queda relegada del sistema financiero tradicional. A lo que más podrían optar es a una cuenta RUT, que es una cuenta muy básica que puedes abrir en un banco estatal, en el Banco del Estado. Entonces, y esto pasa también en los países pobres, ¿cierto? En africanos, en todos lugares. Entonces, por ejemplo, aquí una cosa que pasa mucho, mucho en Chile, desde hace unos años llegaron muchos inmigrantes acá en Chile, y el tema es que al día de hoy puedes pedir préstamos con mafias y la mafia te va a dar el préstamo, pero te amenazan de muerte, te pueden secuestrar, y todo esto porque no hay finanzas cooperativas propiamente tales. Honestamente, estoy más informado de las cooperativas en Estados Unidos que acá en Chile. Acá en Chile existen algo como las cajas de compensaciones, y existen las cooperativas de carabineros, por ejemplo, pero en líneas generales no he estudiado tanto como en Estados Unidos, así que no puedo ser tan certero, bueno. Eh, pero en Estados Unidos las cooperativas de crédito sí cumplen esta función. Entonces, ellos son los que te otorgan un préstamo en la mayoría de casos como una persona normal. Tú como una persona normal no vas a tener una cuenta en un banco grande. No te van a ni siquiera ofrecer la cuenta. Es decir, te van a ver cuánto ganas y ya te van a sacar, no te van a dejar tener la cuenta. Y eso pasa en todos los países, ¿cierto? Es pan de cada día. Entonces, ¿dónde quedamos? Acá, que en 1901, los prestamistas cobraban tasas abusivas. El primer depósito de esa cooperativa fue de apenas 10 centavos. Bueno, que valía muchísimo más 10 centavos en esa época que ahora. La primera colección total de todos los miembros sumó $26. Desjardins la operó durante años a su propio costo para demostrar su propósito y valor al mundo. Bastante altruista, honestamente. El principio que lo cambió todo, la idea original era simple. Solo los miembros de la cooperativa podían pedir préstamos ahí. Los préstamos se harían para propósitos prudentes y productivos. Este es el principio, ¿cierto? Prudente y productivo. Y el deseo de pagar, evidentemente. El carácter del prestatario se consideraría más importante que la capacidad de ingresos, porque después de todo estaban prestando su propio dinero y el de sus amigos. Estos principios aún gobiernan la mayoría de las cooperativas de crédito en el mundo. Luego, Desjardins ayudó a establecer la primera cooperativa de crédito en 1909 en Manchester, New Hampshire, la St. Mary's Cooperative Credit Association. Ese mismo año, el comerciante de Boston, Edward Phelan, el comisionado bancario de Massachusetts, Pierre Jay, promulgaron la Massachusetts Credit Union Act, la primera legislación general de cooperativas de crédito en Estados Unidos. Esto fue 8 años después de la fundación de la primera cooperativa, en Estados Unidos propiamente tal. Entonces, Phelan eligió deliberadamente la palabra credit para disociarse de los préstamos predatorios al consumidor y union para mostrar solidaridad con los trabajadores. Entonces, Phelan contrató al abogado de pobreza Roy Bergengren para expandir el movimiento. Su trabajo estableció las bases del sistema de cooperativas americanos tal como existe hoy. Franklin Roosevelt, quien conocía a Phelan desde años antes, firmó el Federal Credit Union Act en 1934, garantizando que los ciudadanos pudieran acceder a cooperativas sin fines de lucro en cualquier estado del país. Esta acta es muy importante y finalmente permitió que se asentaran las cooperativas de crédito en Estados Unidos gracias aquí a Franklin Roosevelt, que lo permitió. Entonces aquí tenemos un resumen. Todo partió en 1901 en Quebec con Desjardins, con la cooperativa de crédito que plasmaba las ideas que venían de Europa. La primera cooperativa en Estados Unidos en 1909. Se sacó la Massachusetts Credit Union Act
Esta sería la primera legislación general en Estados Unidos. Luego viene la legislación federal, propiamente tal, en el 37. Y acá está el número de las cooperativas. Pico histórico, 23.866 cooperativas habían, amigos. Y ahora hay, te lo mostré recién, eran como 4.200. Es como 5 o 6 veces más cooperativas que habían. Es realmente impresionante. Todas esas cooperativas empezaron a disminuir, en particular desde el 69, 71, con el abandono del patrón oro. Fíjate la fecha. Todo calza. Luego, el año 2023, el lanzamiento de FedNow, la Reserva Federal lanza su primer nuevo sistema de pago en más de 50 años. Las cooperativas y bancos comunitarios representan el 95%, por primera vez tienen acceso a la misma infraestructura de pago instantáneo que los grandes bancos. Y bueno, esto quizás es un poco impreciso porque sí podían ocupar las otras redes grandes, ¿cierto? Pero es que lo que te cobran debe ser muchísimo superior. Esto tengo que todavía entender bien las razones reales, como te dije al principio. Y luego la guerra tributaria se intensifica. eh, Esta es la otra parte, ¿cierto? Hay una guerra entre las cooperativas y los grandes bancos. La ABA, la ICBA y 52 asociaciones bancarias estatales presionan al Congreso para eliminar o limitar la exención tributaria de las cooperativas. Y hay un récord de 22 adquisiciones de bancos por cooperativas en el año 2024. Esto lo habíamos hablado la otra vez, ¿te acuerdas? Que las cooperativas están comprando bancos. Eso está mostrando una tendencia muy interesante de cómo las cooperativas, como tienen estas exenciones tributarias, una cooperativa bien administrada, con un buen CEO, con una buena dirección, puede hacer grandes cosas, puede comprar bancos, porque los bancos, a nivel de beneficios que las cooperativas dan en los préstamos a sus comunidades, no pueden competir, justamente porque no pagan impuestos federales. Las cooperativas te van a decir: oye, toma este préstamo, te voy a estar dando esta tasa, imposible encontrarla en otro lado. La otra vez veíamos también una noticia: si es que tienes desde $500 y puedes ahorrar hasta no sé cuánto era, no me acuerdo cuánto eran, $5.000 puede ser, $10.000, te vamos a dar esta tasa por ahorrar. También imposible encontrarla en otro lado, porque las cooperativas lo que quieren es ayudar a las personas. No tienen que pagarle una junta directiva de cómo funciona una empresa centralizada. Tienen una lógica muy diferente. Y esta lógica diferente va a hacer de que funcione muy bien su integración con Metallicus, porque van a permitir de que Loan Protocol pueda funcionar bien. Ellas van a comprar Loan Protocol para beneficiar a las comunidades con créditos que no van a poder encontrar en ningún otro lado. A través de esto, de la compra de Loan, van a quedarse con estos Loan, que puedes ocuparlo como colateral eventualmente. Va a haber una tarjeta de crédito, una línea de crédito asociada a los Loan que tengas estaqueados, y vas a tener poder de voto. Algo impensable, ¿cierto?, en el mundo del día de hoy. ¿Quién gobierna la tasa de interés? La Reserva Federal. ¿Hay poder de voto ahí? No, queda en manos de unos pocos, y no hay voz ni voto, ¿cierto? Pero ahora Loan Protocol tiene una gobernanza, los holders de Loan gobiernan este protocolo de préstamos en la cadena de bloques. Y recuerda que Loan cumple con la regulación nativamente, no es cualquier cosa. Sería probablemente tal la única plataforma DeFi que tiene este cumplimiento nativo. A ver dónde quedé. Estoy viendo dónde quedé en el chat porque no estoy muy claro. Creo que quedé acá. En la peli de dibujos animados Elemental, Lumen tenía la capacidad de adoptar el color de todo lo que tocaba, y Ripple creó sobre el agua un arco iris. Me recordó a Metallicus. Sí, algo he visto en esa película, se habla de XLM, de Ripple, y tiene sentido que también salga el arco iris porque eso es Metallicus. Por eso tiene ese color Metallicus del arco iris, porque el arco iris agrupa los colores. Y recuerda que Metal Blockchain nació para interoperar al sistema financiero, para interoperar a XLM con XRP y con los otros proyectos, con Solana, con todas las subredes de cooperativas, con FedNow. Esa es la función de Metal, es decir, sería propiamente la capa regulada donde interoperamos. Como no hay ninguna otra capa
cero regulada donde podamos interoperar, vamos a ir ahí por defecto. Alan desde España anteriormente, al 1 de julio siempre se ha podido hacer staking de Metal, pero ahora no se puede. ¿Qué sabes al respecto? Voy a meterme, no he sabido nada. No he sabido nada. Se me liberaron unos Metal, menos mal que me dijiste. De hecho, se me liberaron hace unos días. Así que voy a meterme a ver si es que puedo stackear. Te voy a comentar. Les voy a comentar ahí cuando vea. Coméntenme si han tenido problemas stackeando. Recuerda que siempre puedes abrir un ticket al soporte. Tengo que crearme una cuenta en X. Falta un análisis de simbología del Fénix en tu analítica. Podría ofrecerlo en algún momento. Sí, falta un análisis de simbología del Fénix. Tengo mi opinión al respecto, pero sin perjuicio de que la simbología de la portada de The Economist es interesante e importante, lo más importante es el contenido del artículo, porque ahí te explican en realidad qué es el Fénix, ¿cierto? Las otras cosas son lo demás puede ser imaginación, pero ahí sale es explicado tal cual que es el Fénix, sin duda alguna que es. ¿Viste lo de Paifinia? No, no lo vi porque, como les dije, no he estado metido mucho en Twitter estos días. Quiero hacer eso, una mutual de ahorro y préstamos en Argentina y luego de ir a Estados Unidos, mm, a la Unión Europea. Vamos a ser como dioses sobre este mundo con estos activos. Saludo, Alan. Vamos a ser muy poquitos que tenemos estos activos. Lamentablemente el mercado, o afortunadamente diría yo, el mercado no se ha dado cuenta de lo que hace Metal. Muchísimos siguen pensando que Metal es un proyecto para la risa. No han estudiado nada, no entienden lo que pasa. Y, y el ejemplo claro son, eh, como yo les decía la otra vez, el Perfecto y Brodax, que al final se han centrado en hablar mal de Metal Blockchain y es el referente en cuanto a regulación. Entonces, aquí hay que separar cualquier tipo de emoción que tú tengas. Nosotros lo que hacemos es estudiar tecnología. Eso es lo que hacemos. Entonces, en este mundo hay que ser bastante objetivo y sincero, ¿cierto? Con las tecnologías, ¿no? Uno no se puede inventar cosas, ¿cierto? Estaban hablando de que Metaricus había comprado la certificación FedNow. No se puede comprar, amigos. Ya sabemos por qué tiene la certificación FedNow Metallicus. Entonces, en parte por este desconocimiento, por esta parte, porque muchos, digamos, que creen saber lo que hace el proyecto y lo desprecian sin darle, estudiando los 2 semanas, ¿cierto? Y creen que saben a lo que se refieren, simplemente han escarbado la superficie. Imagínate, nosotros llevamos 2 años estudiando esto y las conclusiones más importantes las sacamos recién ahora. El tema del Fénix, el tema de que sería la única blockchain nativamente regulada, todas estas cosas. Entonces, claro, es muy difícil llegar a Metallicus porque está calladito, calladito. Y es así por diseño, porque es un proyecto para instituciones financieras, es un proyecto serio, no es de retail, no es un proyecto especulativo. Entonces ya llegará el momento en que esta red avance, ¿cierto? Al final de año vamos a tener las primeras monedas estables de cooperativas. ¿Cuánto XPR se necesita tener estaqueados para tener descuento en el fee en el DEX? Eso lo tienes que ver acá en el MetalDex. Te lo digo inmediatamente. Lo máximo son 100 millones. Con 100 millones es muchísimo 100 millones de XPR, para mí por lo menos. Tienes el 100% de descuento de fees. Y de ahí para abajo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, aquí está el tema. Fee de staking, el mínimo con 1 millón, tienes este descuento y hasta los 100 millones, que logras el 0%. Entonces, en sí es una cantidad grande de XPR, incluso al día de hoy. Sin perjuicio de aquello, igual tampoco es tan importante el fee. Recuerda que este fee va a financiar a la fundación Dogecoin al final. La mitad de ese ingreso va a la fundación Dogecoin. Al final, Metallicus es un proyecto que viene de Dogecoin. Muy pocos saben eso.
Claro, el tema de el LOAN Protocol vas a necesitar 2,5 millones de LOAN estaqueados por 4 años. Eso te van a dar por los multiplicadores de por 4, 10 millones de LOAN estaqueados o 10 millones. Y con estos 10 millones tienes los zero fees de retiro de colateral. Así que al final no quedó en tanto. Se había votado una votación con más cantidad de LOAN, eran 100 millones. Pero recuerden que la votación al final lo que da es un mandato. Entonces, quien puede lo más, puede lo menos. Si el mandato fue por 100 millones y los chicos de Metálico al final en su análisis con lo que conversaron con la comunidad determinaron que era menos lo necesario, se puede sin necesidad de hacer otra votación. Porque el mandato, si era por más, por menos se puede igual. Es un principio del derecho ese. Y bueno, está bueno, ¿cierto? Yo creo que es muy posible de que la mayoría de ustedes puedan lograrlo. Serían un poquito menos de $1,000 o aproximadamente algo así, de los 2,5 millones. Em, que imagínate, eso es lo que te piden de Zero Fees en LOAN y en XPR son 100 millones para tener los Zero Fees. Em, entonces tienes una gran oportunidad si es que te gusta el proyecto de tener Zero Fees en esa parte del proyecto, consiguiendo estos 2,5 millones de LOAN y estalándolos a 4 años. Queda a tu decisión cuando compras, ¿cierto? Cuánto compras, etcétera. Recuerda que no soy asesor financiero, así es que eso con la historia de las cooperativas, como te das cuenta, nació con un punto de vista de ayudar a las personas, no es para forrarse los bolsillos, no es un negocio lucrativo. Y en este sentido, si tú comparas las cooperativas, el modelo de negocio sin fines de lucro, sin fines de lucros que tienen, se parece mucho a las finanzas islámicas. Es lo mismo, porque tampoco hay lucro. Y también se parece muchísimo a las finanzas cristianas que habían propiamente tal en Europa en algún momento, que también recuerda que la usura no estaba permitida por la Biblia. Entonces, los préstamos tenían esta misma lógica, más de ayudar que de joderse a alguien, joderle la vida y dejarlo amarrado 10 años pagando un crédito, 30 años. Que imagínate una locura pedir un crédito hipotecario a 30 años, 30 años llevando una piedra en la espalda. Y suele ser la única forma que una persona normal puede llegar a tener una casa. Y bueno, vamos a avanzar. Nos quedan 7 minutitos. Vamos a ver cuánto alcanzamos a avanzar. Número 2. El modelo. ¿Cómo funciona una cooperativa? La estructura que los bancos no pueden replicar. Una cooperativa de crédito no es un banco pequeño, es una institución financiera con una arquitectura de incentivos radicalmente diferente. Cada cliente es simultáneamente un miembro y un propietario. Los depositantes no son clientes de una empresa, son los dueños de la institución y tienen derecho a voto en la elección de la junta directiva de la cooperativa. Una persona, un voto. Esto yo no lo tenía claro, independientemente de cuánto dinero tenga depositado. Entonces, tú puedes votar para elegir la junta directiva em, de la cooperativa. Espérate. Los integrantes, ¿quién maneja la cooperativa al final? Eso, tú eres parte de la gobernanza de la institución, en resumidas palabras. Eso es muy parecido a lo que pasa dentro de Metallicus, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en la MetalDAO, con la MetalDAO participamos de la gobernanza del Metal Dollar. Si bien no es lo mismo, no es un voto de una persona, sino es un voto y depende de cuánto MTL tienes, cuánto vale tu voto. Pero aún así podemos participar de la gobernanza del activo puente. Luego, las cooperativas son organizaciones sin fines de lucro. Eso no significa que no generan ingresos. Esto es muy importante. Las cooperativas de crédito sí ganan plata. Significa que esos ingresos no se distribuyen entre accionistas externos, sino que vuelven a los miembros de la comunidad en la forma de dividendos sobre depósitos más altos, tasas de préstamos más bajas y menores comisiones. Es decir, lo que gana la cooperativa se traduce en un mejor servicio financiero para los miembros. Para eso ocupamos las ganancias. O para que la cooperativa crezca, para que la cooperativa adquiera cierta tecnología y esta cooperativa pueda funcionar mejor, o para que la cooperativa, por ejemplo, compre un banco
en cierto sector para llegar a esas comunidades o para que la cooperativa abra una sucursal en un lugar donde un banco jamás en la vida va a abrir una sucursal, porque el banco tiene otros incentivos, quiere ganar dinero y de repente hay comunidades que son pobres y no va a haber ninguna institución financiera aparte de una cooperativa que quiera abrir una sucursal. Entonces, a eso nos referimos. Y luego la NCUA, la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, es el regulador federal equivalente a la FDIC para los bancos. Tienen su propio regulador, no comparten el mismo, porque son estructuras completamente diferentes. No tiene sentido de que tengan el mismo regulador porque funcionan bajo lógicas distintas y por lo tanto las regulaciones que se le aplican no son las mismas. Entonces aquí tenemos una comparación entre el banco comercial y la cooperativa de crédito. Déjame ver cómo se ve. Bien, vamos a ver si lo aumentamos un poquito más para que se vea aún mejor. Entonces, es propiedad de los accionistas, el banco maximiza los retornos para los accionistas, le da dividendos a los inversores, la gobernanza del banco comercial es de la junta directiva, que es nombrada por los accionistas. Tú como depositante en un banco no tienes voz ni voto. El cliente es fuente de ingreso, no propietario. Te estrujan, eres una vaca lechera, llámalo como quieras. Que eso es lo que pasa con las personas normales, son vacas que ordeñan las instituciones financieras durante toda su vida. Te estrujan durante toda tu vida. Y no solo la institución financiera, sino que el sistema financiero global está hecho para estrujar a las personas, que se basa en la intermediación, en la explotación, ¿cierto? En la extracción de recursos. Paga impuestos federales y estatales sobre ingresos. Aquí el otro modelo, propiedad de sus miembros, maximiza beneficio para miembros, excedentes vuelven a los miembros, gobernanza democrática, un miembro, un voto, el cliente es propietario y beneficiario, y exentas de impuestos. Entonces aquí finalizando, la diferencia entre un banco y una cooperativa no es de tamaño ni de servicio, porque hay cooperativas que son muy grandes, tan grandes que pueden llegar a comprar bancos. Entonces, es de para quién trabaja la institución. ¿Quiénes son los dueños de la institución? Un banco maximiza retornos para accionistas externos. Una cooperativa maximiza beneficios para sus propios miembros. Esas dos estructuras generales generan incentivos radicalmente distintos en cada decisión del negocio. Eso es lo más importante, ¿cierto? Depende de cuál es tu intención, es cómo te vas a comportar y es cuál va a ser tu modus operandi. Entonces, por ejemplo, es sabido que los grandes fondos de inversión tienen propiedad usualmente sobre ciertos bancos, sobre empresas, ¿cierto? Usualmente lo que aspiran a tener es por lo menos un 5% de las acciones de la empresa que sea. Entonces, eso no pasa con las cooperativas. Las cooperativas no pueden ser compradas por un gran fondo de inversión. ¿Te fijas la diferencia? Porque no tienen acciones y la única forma es depositando en la cooperativa. Y si un gran fondo de inversión depositara en una cooperativa, podría votar, ¿cierto? Pero tendría solo un voto y al mismo tiempo beneficiaría a la comunidad. ¿Y qué le interesa al fondo de inversión beneficiar a la comunidad si lo único que quiere es plata? Eh, entonces espero que se entienda bien la gran diferencia que existe entre las cooperativas de crédito a grandes rasgos en esta primera presentación. El próximo jueves vamos a continuar. Vamos a terminar esta presentación dependiendo ahí la cantidad de directos hasta que veamos completamente las cosas más importantes de las cooperativas de crédito. Todavía queda mucha información que ver para que quedes absolutamente claro de la importancia de las cooperativas y cosa de que entendiendo bien la tecnología de Metallicus y este otro modelo, entiendas cómo se entrelazan y cómo esto va a generar un paradigma muy potente en el nuevo sistema en la cadena de bloques. Va a ser un sistema, el sistema que ofrece Metal, como prescinde de todo intermediario, va a ser muchísimo más barato, va a ser muchísimo más prolijo en todos los aspectos y eso al final del día se va a traducir en que las cooperativas van a tener menos gastos y por lo tanto van a poder beneficiar más a las comunidades. Beneficiar más a las comunidades no se va a traducir en que más personas van a venir a las cooperativas de crédito, porque si ya llegan a 144 millones de personas, déjame corroborar la cifra,
144, cómo funcionan ahora. Imagínate con tecnología blockchain que las va a hacer muchísimo más rápido, vas a poder comprar y vender cripto directamente en la cooperativa, no vas a tener que ir a Robinhood a ningún lado. Las cooperativas te van a ayudar, digamos, en esta transición al mundo digital y aparte te van a ofrecer unos créditos con las herramientas DeFi que van a tener, que, que no vas a poder encontrar en otro lado. Entonces va a ser una decisión sin cerebro, moverte a tu cooperativa, tener una cuenta en tu cooperativa. Al mismo tiempo vas a ser dueño de la cooperativa y por lo tanto vas a ser dueño de la subred. Porque esa subred que va a ocupar la cooperativa es de la cooperativa y tú vas a ser dueño de la cooperativa. Vas a gobernar la cooperativa. Vas a tener poder de decisión, como veíamos, ¿cierto? Por cada depositante, un voto. Y te hacía la analogía con el metal dólar, es que es básicamente lo mismo, es muy parecido. Una, una gobernanza. Y aparte, la gobernanza de la cooperativa con esta tecnología de blockchain también va a poder hacerse en la cadena de bloques. Eh, Todos van a tener una gobernanza interna on-chain, lo cual también es bastante eh, bonito, ¿sabes? Así es que eso, agradecería que pudieras dejar tu like si te gustó la información, si te gusta el contenido que creo. Recuerda que somos el único canal enfocado exclusivamente en esto en español. Luego con muchísimo gusto, me gusta mucho mi trabajo. Es realmente grato poder entender en realidad lo que hace Metallicus, poder tener esta información a la mano y algo que no todos manejan, ¿cierto? Tienes que informarte sobre, digamos, esta guerra que hay. Es decir, Wall Street tiene enemigos y estos enemigos son aproximadamente 4.280 enemigos que van a estar ocupando todos la misma tecnología. Van a crear este efecto red de cooperativas. ¿Y sabes qué es más importante que JP Morgan, Banco de América? Estas 4.200 cooperativas porque llegan a casi todos los estadounidenses. Y eso va a garantizar adopción de la tecnología, porque una persona normal va a empezar a usar esto por razones obvias que ya te expliqué, ¿cierto? Los créditos van a ser mucho mejores aquí dentro de la red de banca digital. ¿Quién va a ir a sacar un crédito a un gran banco? Aparte de que ni puedes, porque son súper pesados con quienes ingresan ahí a las cuentas corrientes. Y aparte, una persona normal usualmente no compra acciones. La propiedad de la acción en Estados Unidos está muy concentrada en pocas manos. Una persona normal nunca compra activos, ¿cierto? Eso ya lo tienes claro, ¿cierto? Solo compra pasivos. Y, y las personas normales incluso creen que su casa comprada con un crédito hipotecario es un activo, cuando no lo es, ¿cierto? No te está dando dinero, a menos que lo arriendes o algo así. Entonces, debido a esto, también es bastante bueno el modelo de las cooperativas porque las personas van a poder beneficiarse de lo bien que le vaya a la cooperativa. Tú como accionista de Apple, Amazon, te beneficias de lo bien que le vaya a esta empresa. Ahora las cooperativas con nueva tecnología van a tener más clientes, más activos bajo gestión. Muchísimos activos criptos se van a ir a custodiar en las cooperativas porque han visto las noticias que cuánta gente han secuestrado para quitarle sus criptos. Entonces, mucha gente va a querer meterlo en la institución financiera y que la institución le custodie las cripto antes de ellos tener la autocustodia, porque la autocustodia es un beneficio, pero al mismo tiempo es una carga, ¿sabes? Porque te pueden secuestrar y te pueden torturar y te pueden decir, transfiéreme todo y lo vas a hacer, ¿sabes? Porque eh, todos somos valientes hasta que te toca eso, yo creo. Entiendo la situación de que te llegue a pasar algo así. Entonces, una institución financiera regulada que te ofrezca custodia y al mismo tiempo te ofrezca unos préstamos del otro mundo, muy, muy potente. Así es que a todos los que vean también la grabación en diferido, déjenme sus comentarios, díganme de dónde me ven, si de Argentina, de España, Estados Unidos, Perú, Bolivia, díganme para conocerlos, déjenme sus preguntas, díganme qué quieren aprender de Metallicus. Esta presentación la saco pensando porque he hablado harto de esto, pero no lo hemos resumido, digamos, ni sistematizado en un conjunto de información agrupada. Entonces, y alguien me lo habría preguntado, y las cooperativas y todo esto, y también veo que hay mucha,
ignorancia, ¿cierto? De que las cooperativas no sirven para nada, de que al final no tiene sentido lo que está haciendo Metallicus, debería estar con los grandes bancos, ya te expliqué por qué no está con los grandes bancos. Y eventualmente Marshall Henner ha dicho, ¿cierto? Todos se van a mover a Metal, porque no hay otra capa cero de partida, no hay otro lugar que se logre la interoperabilidad y la escalabilidad como acá. Aquí está propiamente tal el Phoenix. Entonces, eventualmente, esta red de cooperativas va a ser tan potente que los grandes bancos, los enemigos, van a tener que unirse a la red de banca digital. Este sería digamos, el horizonte que se ve por parte del creador de la red, con la tecnología, las asociaciones que tiene al día de hoy Metallicus, para dónde pinta la cosa. Entonces tiene sentido, ¿cierto? El cambio del sistema va a ser radical, van a cambiar muchísimas cosas, cómo entendemos las finanzas, eh, cómo funciona el activo puente, va a cambiar radicalmente el panorama, ¿cierto? Entonces las cooperativas tienen una gran función aquí y espero que te quede claro. Saludos a todos, cuídense mucho, espero que todo les salga bien. Desde ya, buen fin de semana, mañana tenemos directo con Patreons.